digo por eso porque podríamos hablar sobre la ciudadanía responsable y el medio ambiente responsable. Para utilizar todo eso tenemos que saber qué es la ciudadanía responsable. Un ciudadano responsable es uno que cumple sus deberes y sus labores. Pudiendo, si nos vamos en el ámbito del medio ambiente, puede estar reciclando, reutilizando o no botando basura. La gente que más ensucia, lamentablemente es Asia, con un 53% en total. Después sería Norteamérica, con un 18%, Europa con un 17%, Sudamérica con un 6%, África con un 4% y Oceanía con un 2%. El país que más ensucia es China. Países los cuales están más industrializados, no los que más contaminación producen. Entonces, quiere decir que cuidar el medio ambiente es algo que todos debemos tener muy presentes y volvernos ciudadanos responsables para, como dijo Brian Nilsson, nuestras futuras generaciones puedan seguir usando nuestro medio ambiente y tener una vida saludable, puesto que con productos como los plásticos justamente son muy peligrosos, ya que contienen microplásticos. Dependiendo de su duración, pueden durar de 100 hasta 1000 años, también depende de condiciones climáticas, etc. Y al momento de degradarse, los microplásticos lo llenan en el aire, en la tierra o en el mar, produciendo que se hayan encontrado microplásticos en productos como por ejemplo el pescado o incluso en la propia leche materna, el alimento de los niños que van naciendo, tiene microplásticos, lo cual es constantemente muy malo para el organismo. Muy bien, gracias chicos, muy bien. Bien. Como vemos entonces aquí nuestra clase del día de hoy, tratando pues de cuidar nuestro planeta, ¿no? Estamos utilizando nuestros materiales reciclados para poder realizar nuestra clase de aritmética. ¿Qué estamos utilizando el día de hoy? Nuestras tapitas recicladas, ¿no? ¿De qué están hechas y qué es lo que ocasiona el no utilizar adecuadamente este material? Al ser hecha de plástico son bastante contaminantes si es que llegasen al mar, y además se demoran mucho en deteriorar, entonces también son tóxicas y todo eso. Si esto llegase a un lugar donde no va a cumplir una función o simplemente son desechadas, contamina más el medio ambiente y no se hace una concientización correcta para cuidar el medio ambiente. Buenos días, vamos a continuar entonces el día de hoy con nuestra clase de aritmética. Para ello vamos a resolver el día de hoy un ejercicio de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Sí, nuestro ejercicio de proporcionalidad. Entonces vamos a darle lectura. Dos amigos que viven en una misma avenida acuerdan encontrarse a una hora exacta en un restaurante ubicado entre sus casas y a 300 metros de la casa del menos veloz. Si ambos partieron de sus casas al mismo tiempo con velocidades constantes que están en relación de 2 a 3 y luego de cierto tiempo al más veloz le falta, dice, 100 metros para llegar al restaurante, mientras que al otro le falta la mitad de lo que ya recorrió. ¿Cuál es la distancia en metros que hay entre sus casas? Muy bien. Entonces, a ver, para esto vamos a utilizar nosotros el día de hoy nuestro material que consiste en unas tapitas, ¿no? Estas tapitas las recolectamos, ¿no?, en nuestra campaña de reciclaje, ¿no? Entonces, estas tapitas son nuestro material para poder resolver este problema que aparentemente es complicado. Muy bien, entonces, nos hablan de dos amigos, ¿no? El primer amigo y el segundo amigo, vamos a suponer que estas tapitas representan las casas de estos amigos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que por acá tenemos al primer amiguito, ¿no? Aquí está el primer amiguito y aquí está el segundo amigo, ¿ok? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Esas son sus casas, ellos están ubicados ahí. Entonces un día ellos se comunican, vamos a decir así, y se deciden encontrarse, según el ejercicio dice, en un restaurante que está en la misma avenida, entre las dos casitas. Entonces aquí va a estar el restaurante y este restaurante está ubicado entre las dos casas. Luego me dice, miren, ve, a 300 metros de la casa del menos veloz. Si ambos partieron de sus casas al mismo tiempo con velocidades constantes que están en la relación de 2 a 3. Entonces, me habla de velocidades. O sea, este amiguito tiene una velocidad que voy a representarla como 2. ¿Ok? Y él tiene una velocidad que la voy a representar como 3. Entonces, si él tiene una velocidad de 2 y él tiene una velocidad de 3, entonces él es el menos veloz. Entonces el ejercicio me dice que el restaurante está ubicado a 300 metros de la casa del menos veloz. Entonces esta distancia tendría que ser 300 metros.
Entonces para eso vamos a utilizar nuestras tapitas rojas y cada una de estas tapitas va a representar una distancia de 100 metros, es decir, ¿no? Tendríamos 100, 200, 300 metros, una distancia de 300 metros. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien. Ahora dice, luego de cierto tiempo al más veloz le falta 100 metros para llegar al restaurante. Entonces, él es su velocidad 2, él es su velocidad es 3. Entonces, creo que todos nos damos cuenta que él sería el más veloz. Entonces, él comienza a caminar hasta que en un determinado punto, después de un cierto tiempo, el ejercicio me dice que le falta 100 metros para llegar al restaurante. Entonces, recuerda que cada tapita rojita representaba una distancia de 100 metros. Entonces, cuando él está aquí, le falta 100 metros para llegar al restaurante. Y acá viene algo muy interesante, dice, mientras que al otro, o sea, se refiere a él, ¿no? Le falta la mitad de lo que ya recorrió. Le falta la mitad de lo que ya recorrió. Entonces, yo no sé cuánto es lo que él ha recorrido, ¿ya? Y lo que le falta es, dice, la mitad de lo que ya recorrió. Entonces, si yo represento lo que ya recorrió como estas dos tapitas, entonces le faltaría la mitad de lo que ya recorrió. Si esto es lo que ya recorrió, entonces le faltaría la mitad, pero la mitad vendría a ser esto. Entonces, profesor, si ya recorrió esto, le faltaría esto. Le falta la mitad de lo que ya recorrió. Entonces, lo que ya recorrió y lo que le falta conformaría la distancia total. ¿Qué nos damos cuenta acá nosotros? Profesor, aquí hay 3 tapitas y aquí también hay 3 tapitas. Entonces aplicamos el sentido de la igualdad. Si esto representa toda la distancia y esto también representa toda la distancia, ¿qué conclusión obtenemos? Obtenemos la conclusión de que cada tapita corresponde al mismo valor. Es decir, una tapita blanca vale lo mismo que una tapita roja. Es decir, profesor, él ya habría avanzado 2, se encontraría aquí y lo que le faltaría sería la mitad de lo que ya recorrió. Entonces ya recorrería ¿cuánto? 200 y ¿cuánto le faltaría por recorrer? Solamente 100, ¿no? Le falta, dice, la mitad de lo que ya recorrió. Entonces él se encuentra ubicado en este puntito. Y entonces recordemos que el otro le faltaba 100 para llegar al restaurante. Y entonces acá viene la aplicación de lo que nosotros hemos visto en clase. Recordemos que la distancia recorrida es directamente proporcional a la velocidad. Mira, si su velocidad es 2, ¿él dónde estaba? Aquí. ¿Cuánto avanzó? 2. A ver, razonemos de nuevo, ¿va? Su velocidad de él es 2. Y entonces él avanzó de aquí a acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que ya recorrió? 2. Ah, profe, entonces, si su velocidad de él es 3, entonces, cuando la velocidad de él era 2, avanzó 2. Cuando su velocidad de él sea 3, ¿cuánto tendría que avanzar? Si es eso que estás pensando, tendría que avanzar 3. Entonces, aplicando que la velocidad y la distancia son directamente proporcionales. Entonces, chicos, ya completamos todo. Si se dan cuenta, entonces, profesor, él estaba aquí, avanzó 300 metros y le falta 100 metros para llegar al restaurante. Él estaba aquí, avanzó 200 metros y le falta 100 metros para llegar al restaurante. Entonces, ¿cuánto es la distancia total? Contemos, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 17, 100. ¿Cuánto es la distancia entonces? 700 metros. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa D. Muy bien, chicos, como verán, miren estos materiales qué útiles son para poder resolver estos problemas, ¿no? Así como en este caso nosotros podemos utilizar muchos materiales que a veces desechamos, los podríamos utilizar como nuestros materiales de trabajo. Muy bien, muchas gracias, espero que les haya gustado, ¿no? Y recuerden, miren, no hemos necesitado ninguna ecuación, ni nada por el estilo, ni siquiera el papel ni el lápiz para poder resolver nuestro problemita. Muchas gracias, hasta luego. Papá, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Dormiste bien?